Y Rosalinda González, esposa del Mencho, el mandón, el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, ella va a seguir en prisión. El imperio criminal más temido de México se tambalea. Rosalinda González Valencia, la jefa del CJNG y esposa del Mencho, ha caído. Su arresto no solo expone el corazón financiero del cártel, sino que desata una guerra interna brutal y sangrienta. Lo que el CJNG está haciendo ahora para mantener el control te helará la sangre. Cómo la caída de una mujer puede desencadenar el colapso del narcoimperio más poderoso. La respuesta te sorprenderá y te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el mundo del narcotráfico. En la madrugada del 15 de noviembre de 2021, las calles de Zapopan, Jalisco, fueron testigos de un operativo que sacudió los cimientos del imperio criminal más temido de México. Rosalinda González Valencia, conocida como la jefa, esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación CJNG, cayó en manos de la justicia. El golpe, tan inesperado como contundente, marcó el inicio del desmoronamiento de una de las estructuras criminales más sofisticadas del mundo. Rosalinda González Valencia, nacida en 1962, en las tierras agrestes de Michoacán, había recorrido un largo camino desde los campos de aguacate hasta las altas esferas del narcotráfico internacional. La jefa no era solo la esposa de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, sino el cerebro financiero detrás del imperio del CJNG. Su matrimonio no solo unió a dos personas, sino dos mundos criminales, fusionando el poder de los Valencia con la ambición desmedida de Oceguera Cervantes. Detrás de la fachada de empresaria respetable, Rosalinda había tejido una red de más de 70 empresas, un laberinto financiero diseñado para lavar los ríos de dinero que fluían de las actividades ilícitas del cártel. Hoteles de lujo, restaurantes exclusivos y salones de belleza se convirtieron en piezas de un rompecabezas criminal, donde cada transición era un paso más en el complejo baile del lavado de dinero. El camino de Rosalinda hacia la cúspide del poder criminal no estuvo exento de tropiezos. En 2018, las autoridades ya habían puesto sus ojos sobre ella, logrando su detención por cargos de lavado de dinero. Sin embargo, tras pagar una fianza millonaria y enfrentar meses de batallas legales, la jefa logró su libertad, demostrando la resiliencia y los recursos del imperio que había ayudado a construir. La caída de Rosalinda no solo representó un golpe al corazón financiero del CJNG, sino que amenazó con desencadenar una tormenta dentro de la organización. Las luchas internas por el control de los vastos recursos del cártel se vislumbraron en el horizonte, mientras el Mencho, desde las sombras de su escondite en las montañas, planeaba su próximo movimiento. El gobierno mexicano, por su parte, celebró esta victoria como un paso crucial en su estrategia de desmantelamiento de los cárteles, atacando sus estructuras familiares. Las declaraciones oficiales resonaron con optimismo cauto, conscientes de que habían tocado un avispero. La cooperación entre agencias de seguridad mexicanas y estadounidenses se fortaleció, preparándose para las represalias que seguramente vendrían. Mientras las autoridades celebraban la captura de la jefa, en las sombras, el CJNG ya preparaba su contraataque. La caída de Rosalinda fue solo el principio de una guerra que estaba a punto de estallar, con consecuencias que nadie podría haber imaginado. El imperio criminal tambaleó, pero la pregunta que quedó en el aire fue: ¿sería este el golpe final o solo el catalizador de una nueva era de violencia sin precedentes en México? El ascenso del CJNG, de los Matacetas, al cártel más temido de México, es una historia que sigue asombrando a expertos en seguridad y autoridades por igual. Sus orígenes se remontan a principios de la década de 2010, cuando un grupo de sicarios conocidos como los Matacetas emergió en las calles de Jalisco. Su objetivo inicial era simple: eliminar a los miembros del temido cártel de los Zetas que operaban en la región. Nadie podía imaginar entonces que este grupo de mercenarios se convertiría en el cártel más temido de México en menos de una década. La transición de los Matacetas al CJNG no fue accidental, fue el resultado de la visión y ambición del Mencho. Bajo su liderazgo, el grupo pasó de ser meros sicarios a controlar rutas de tráfico de drogas, expandiendo su influencia más allá de las fronteras de Jalisco. Hoy, la expansión territorial del CJNG
es un testimonio de su poder. Su presencia se siente en 28 de los 32 estados de México, un logro que incluso los cárteles más establecidos no han podido igualar. Esta expansión no habría sido posible sin alianzas estratégicas con bandas regionales en estados como Durango y Campeche, permitiéndoles operar en territorios previamente impenetrables. El CJNG no se ha limitado al narcotráfico tradicional. Su diversificación criminal abarca desde el tráfico de personas hasta la extorsión y el robo de combustible, adaptándose con una flexibilidad asombrosa a nuevos mercados ilícitos. La estrategia de terror del CJNG ha sido clave en su ascenso. El uso de violencia extrema no solo para eliminar rivales, sino para intimidar a autoridades y civiles por igual. Ha creado un aura de invencibilidad alrededor del cártel. Sus tácticas de reclutamiento forzado, especialmente entre los jóvenes, y el adoctrinamiento de sus miembros, ha asegurado un flujo constante de nuevos sicarios, dispuestos a morir por la causa. El arsenal del CJNG es otro factor que lo distingue: la adquisición de armamento sofisticado, incluyendo lanzacohetes capaces de derribar helicópteros militares. Ha nivelado el campo de batalla contra las fuerzas de seguridad mexicanas. El entrenamiento paramilitar de sus sicarios los ha convertido en una fuerza de combate formidable, capaz de enfrentarse directamente a unidades militares, como se vio en el infame ataque de 2015 en Jalisco, donde derribaron un helicóptero del ejército. Económicamente, el CJNG ha superado todas las expectativas, aunque las estimaciones varían. Se cree que sus ingresos anuales rivalizan con los de corporaciones multinacionales legítimas. La diversificación de sus actividades, desde el narcotráfico tradicional hasta la minería ilegal, ha creado un imperio económico resistente a los golpes de las autoridades. Comparado con otros cárteles mexicanos, el CJNG se destaca por su rápida expansión y su capacidad de adaptación, mientras el cártel de Sinaloa ha dependido de alianzas familiares y una estructura más tradicional. El CJNG ha adoptado un modelo empresarial agresivo, expandiéndose a nuevos territorios y mercados con una velocidad sin precedentes. A medida que el CJNG continúa evolucionando y adaptándose, las autoridades mexicanas y estadounidenses se enfrentan a un desafío sin precedentes. La captura de figuras clave como Rosalinda González Valencia ha demostrado que el cártel no es invulnerable, pero también ha revelado la complejidad y resistencia de su estructura. Mientras el CJNG se expande por México con una velocidad y brutalidad sin precedentes, detrás de su ascenso meteórico se encuentra una historia familiar que se remonta a los campos de Michoacán. El Clan Valencia, una dinastía que transformó su legado agrícola en un imperio criminal, ha sido la columna vertebral del poder del cártel. Los orígenes de la dinastía Valencia se remontan a humildes agricultores de aguacate en Michoacán. Sin embargo, la visión de Armando Valencia, conocido como el Maradona, cambió el destino de la familia para siempre. En la década de 1970, Armando lideró la transición del cultivo de aguacates al cultivo de marihuana y cocaína, fundando el cartel Milenio, precursor del CJNG. Dentro del CJNG, la red familiar de los Valencia González se ha convertido en un componente crucial. Los hermanos González Valencia han desempeñado roles clave en la organización, desde el manejo de las finanzas hasta la supervisión de operaciones de tráfico. Las conexiones matrimoniales, como la unión entre Rosalinda González Valencia y Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, han fortalecido alianzas con otras familias del narcotráfico, creando un intrincado sistema de lealtades y, en ocasiones, traiciones dentro del clan. El brazo financiero del CJNG, conocido como Las Quintas, ha sido fundamental para el blanqueo de los ingresos ilícitos del cártel. Rosalinda y sus hermanos han jugado un papel crucial en la expansión de este negocio familiar, desarrollando métodos sofisticados de lavado de dinero que incluyen inversiones en bienes raíces, negocios legítimos y complejas transacciones financieras internacionales. La nueva generación del clan, los hijos del Mencho, han continuado el legado familiar en el mundo del crimen organizado. Rubén, el Menchito Ceguera González, considerado el heredero del imperio, fue capturado y extraditado a Estados Unidos. Un duro golpe para el cártel. Jessica Joana Oceguera Cervantes ha estado involucrada en el negocio familiar, enfrentando sus propios problemas legales. Mientras tanto, Laisha Michelle Oceguera González permanece prófuga, con
rumores de que busca venganza contra la Marina Mexicana por la detención de su madre. El Clan Valencia ha sufrido numerosos reveses en los últimos años. La detención de Abigail González Valencia en 2015 marcó el inicio de una serie de capturas de miembros clave de la familia. Estos arrestos han impactado significativamente la estructura del CJNG, obligando al cártel a adaptarse y reestructurarse constantemente. Frente a esta compleja red familiar, las autoridades han adoptado una estrategia centrada en desmantelar la estructura familiar del cártel. La cooperación internacional ha sido crucial en este esfuerzo, con agencias de Estados Unidos y México trabajando en conjunto para localizar y capturar a los miembros del Clan Valencia González. Sin embargo, los desafíos legales y de inteligencia en la persecución de la familia son considerables, dada su influencia y recursos. A medida que las autoridades continúan su ofensiva contra el Clan Valencia y el CJNG, el futuro del cártel parece incierto. La resistencia y adaptabilidad que han demostrado hasta ahora sugieren que la lucha está lejos de terminar. El legado de una familia que pasó de cultivar aguacates a controlar uno de los imperios criminales más poderosos del mundo sigue escribiéndose, con cada captura y cada nuevo giro en esta saga criminal que mantiene en vilo a México y al mundo. El ascenso del Cártel Jalisco Nueva Generación no solo se ha caracterizado por su rápida expansión territorial y su sofisticada red financiera, sino también por su reinado de terror sin precedentes. La marca registrada del CJNG ha sido su violencia extrema, llevada a cabo con una brutalidad calculada que ha dejado una huella indeleble en el México contemporáneo. Las decapitaciones y desmembramientos se han convertido en la firma macabra del CJNG. Estos actos no son simples asesinatos, son mensajes cuidadosamente coreografiados de intimidación. El cártel ha llevado esta táctica un paso más allá, utilizando las redes sociales para difundir videos de ejecuciones, amplificando el impacto psicológico de su brutalidad. Esta estrategia no solo aterroriza a la población civil, sino que también envía un mensaje claro a sus rivales. El CJNG no conoce límites en su búsqueda de poder. Las masacres y ataques masivos perpetrados por el CJNG han alcanzado niveles de violencia impactantes. En 2019, el cártel fue responsable de 28 asesinatos en una sola semana en Michoacán, una demostración de fuerza que conmocionó a la nación. Estos ataques no se limitan a rivales del narcotráfico. El CJNG ha llevado a cabo ataques coordinados contra las fuerzas de seguridad, desafiando abiertamente al Estado mexicano. La estrategia detrás de estos asesinatos masivos es clara: sembrar el caos y demostrar que ni el gobierno puede detenerlos. La tortura y los secuestros son herramientas comunes en el arsenal del CJNG. Los métodos empleados son de una crueldad inimaginable, diseñados no solo para extraer información, sino para infundir un terror paralizante. El caso de las 11 personas rescatadas en Veracruz en 2020, quienes habían sido sometidas a torturas inhumanas, es un testimonio escalofriante de estas prácticas. El CJNG utiliza la tortura no solo como medio de interrogación, sino como una herramienta de control psicológico sobre comunidades enteras. El CJNG no ha dudado en atacar a figuras públicas, enviando un mensaje claro de que nadie está fuera de su alcance. El asesinato del secretario de Turismo de Jalisco, Jesús Gallegos Álvarez, en 2013, y la muerte del congresista Gabriel Michael en 2014, son ejemplos prominentes de cómo el cártel desafía abiertamente a las instituciones del Estado. Los atentados contra jueces y funcionarios judiciales han creado un clima de miedo en el sistema de justicia, complicando aún más la lucha contra el crimen organizado. En su guerra contra rivales, el CJNG ha empleado tácticas que van desde enfrentamientos armados directos hasta operaciones más sutiles de infiltración y eliminación de células rivales. El uso de narcomantas, mensajes públicos de amenaza dejados en lugares visibles, se ha convertido en una táctica común para marcar territorio y advertir a los enemigos. Esta guerra territorial ha convertido vastas regiones de México en zonas de conflicto, donde la vida de los civiles queda atrapada con el fuego cruzado. Quizás lo más perturbador es cómo el CJNG ha utilizado el terror como herramienta de control social. En las zonas bajo su dominio, el cártel impone toques de queda. De facto, controla el movimiento de la población y extorsiona a los negocios locales a través del infame cobro de piso. Más alarmante aún es el reclutamiento forzado de jóvenes y niños, una práctica que no solo fortalece las filas del cártel, sino que también destruye el tejido social de comunidades enteras. El reinado del terror del CJNG ha transformado el panorama del crimen organizado en México. Su brutalidad no conoce límites y su disposición
disposición a desafiar abiertamente al Estado ha llevado la violencia a niveles sin precedentes. Mientras el cártel continúa su expansión, las autoridades y la sociedad mexicana se enfrentan a su desafío monumental. ¿Cómo contrarrestar una organización que ha hecho del terror su herramienta más efectiva? El futuro de México pende de un hilo, mientras el CJNG sigue escribiendo con sangre su brutal capítulo en la historia del país. El cártel Jalisco Nueva Generación ha evolucionado más allá del narcotráfico tradicional, convirtiéndose en una organización criminal altamente sofisticada y diversificada. Su estructura organizativa, basada en un modelo de células independientes pero interconectadas, ha demostrado ser notablemente resiliente frente a los operativos de las autoridades. Este sistema de franquicias criminales permite al CJNG adaptarse rápidamente a las cambiantes condiciones del mercado ilícito y recuperarse de los golpes asestados por las fuerzas de seguridad. La tecnología juega un papel crucial en las operaciones del CJNG. El cártel ha incorporado drones no solo para la vigilancia, sino también para realizar ataques, elevando el nivel de sofisticación en sus tácticas. Sus sistemas de comunicación encriptados dificultan enormemente la interceptación por parte de las autoridades. Además, el CJNG ha establecido una presencia significativa en la Dark Web, utilizándola para transacciones financieras opacas y como plataforma de reclutamiento global. La diversificación de actividades criminales del CJNG es impresionante. Más allá del tráfico de drogas, el cártel se ha involucrado profundamente en el tráfico de personas y la explotación sexual, aprovechando las rutas de migración establecidas. La minería ilegal y la tala clandestina se han convertido en fuentes importantes de ingresos, causando daños ambientales devastadores. El CJNG también ha incursionado en la piratería y el contrabando de productos, demostrando su capacidad para adaptarse a nuevos mercados ilícitos. La infiltración del CJNG en la economía legal es quizás uno de los aspectos más preocupantes de su expansión. A través de inversiones en bienes raíces y negocios legítimos, el cártel no solo lava dinero, sino que también gana influencia en sectores económicos clave. El control de puertos y rutas comerciales facilita sus operaciones de contrabando y distribución. La corrupción de funcionarios y empresarios ha creado una red de complicidad que dificulta enormemente la labor de las autoridades. Las operaciones internacionales del CJNG han alcanzado una escala global. En Estados Unidos, el cártel no solo distribuye drogas, sino que también ha establecido sofisticadas redes de lavado de dinero. Su expansión hacia Europa y Asia ha abierto nuevas rutas de tráfico, desafiando a las organizaciones criminales establecidas en esos continentes. Las alianzas estratégicas con mafias internacionales han fortalecido su posición en el mercado global del crimen organizado. En el ámbito del tráfico de drogas, el CJNG ha demostrado una capacidad de innovación sin precedentes. La producción y distribución de drogas sintéticas, especialmente metanfetaminas y fentanilo, han revolucionado el mercado de las drogas ilegales. El uso de submarinos y aviones no tripulados para el transporte de cargamentos ha redefinido las rutas de tráfico tradicionales. El desarrollo constante de nuevos métodos de ocultamiento desafía continuamente a las agencias de control de drogas. La sofisticación del CJNG representa un desafío sin precedentes para las autoridades nacionales e internacionales. Su capacidad para operar simultáneamente en múltiples frentes, desde el ciberespacio hasta las rutas comerciales globales, lo convierte en una amenaza multidimensional. La lucha contra esta organización requiere una respuesta igualmente sofisticada y coordinada, que vaya más allá de las tácticas tradicionales de aplicación de la ley. El poder del cártel Jalisco Nueva Generación no solo radica en su fuerza bruta y sofisticación operativa, sino también en su extensa red de corrupción que se infiltra en todos los niveles del gobierno mexicano. Esta red de protección ha sido fundamental para el crecimiento y la impunidad del CJNG. La infiltración en las fuerzas de seguridad es profunda y alarmante. El CJNG ha logrado corromper a policías locales y federales a través de sobornos sustanciales, creando una red de informantes y cómplices dentro de las instituciones encargadas de combatirlos. Más preocupante aún es el reclutamiento activo de exmilitares y policías, quienes aportan su entrenamiento y conocimiento interno al cártel. Casos como el de jefes policiales trabajando directamente para el CJNG han socavado la confianza pública en las fuerzas del orden. La compra de funcionarios públicos alcanzan los niveles más altos del gobierno. Alcaldes y gobernadores han caído bajo la influencia del CJNG, ya sea por codicia o por temor. El sistema judicial no es inmune. Jueces y fiscales comprometidos han facilitado la impunidad del cártel. El caso más emblemático es el del ex jefe de la Policía Federal, Genaro García Luna, acusado de colaborar con el crimen organizado, que ilustra la profundidad de la corrupción
corrupción en los niveles más altos del gobierno. El CJNG ha perfeccionado el arte de controlar territorios a través de la política. Financian campañas electorales, asegurando la lealtad de los candidatos victoriosos. No dudan en amenazar o eliminar a candidatos opositores que se resisten a su influencia. Esa estrategia les ha permitido crear redes de poder local y estatal que protegen sus intereses y expanden su control territorial. El lavado de dinero a gran escala es otro pilar de la operación del CJNG. Utilizan el sistema financiero mexicano con la complicidad de bancos y casas de cambio para blanquear sus ganancias ilícitas. Las inversiones en proyectos de infraestructura pública no solo lavan dinero, sino que también aumentan su influencia política y económica. La manipulación del sistema judicial es quizás uno de los aspectos más perniciosos de la corrupción del CJNG. Logran la liberación de miembros del cártel detenidos, obstruyen investigaciones y no dudan en intimidar a testigos y familias de víctimas. Esta táctica no solo asegura la impunidad de sus miembros, sino que también desalienta cualquier intento de buscar justicia contra el cártel. Frente a esta red de corrupción, el gobierno mexicano ha implementado estrategias para combatirla. Se han creado unidades especializadas anticorrupción y se ha buscado la cooperación internacional en la investigación de flujos financieros ilícitos. Sin embargo, los desafíos son enormes. La corrupción sistémica está profundamente arraigada y los esfuerzos para erradicarla a menudo se enfrentan a resistencia institucional y política. La lucha contra la red de producción del CJNG representa uno de los mayores desafíos para México. Mientras el cártel pueda contar con la complicidad de funcionarios en todos los niveles del gobierno, su poder seguirá siendo una amenaza formidable para la seguridad y la integridad del Estado mexicano. Cada batalla contra la corrupción es, en muchos sentidos, la clave para desmantelar el poder del CJNG y restaurar el imperio de la ley en las regiones bajo su control. La caída de Rosalinda González Valencia, la jefa del CJNG, ha desencadenado una serie de consecuencias que amenazan con alterar el panorama del crimen organizado en México y más allá. Este evento crucial ha abierto una caja de Pandora, exponiendo las vulnerabilidades de uno de los cárteles más poderosos y temidos del mundo. Dentro del CJNG, la ausencia de Rosalinda ha provocado una desestabilización interna sin precedentes. Se rumorea que han estallado luchas de poder entre los altos mandos, cada uno buscando llenar el vacío dejado por la jefa. Esta fragmentación interna podría debilitar la estructura jerárquica, que ha sido clave para la eficiencia operativa del cártel. Además, la pérdida de los contactos y las rutas de lavado de dinero que Rosalinda manejaba personalmente ha golpeado duramente las finanzas del grupo. Se especula que la moral y la lealtad de muchos miembros del cártel están en su punto más bajo, con algunos considerando desertar o traicionar a la organización. Sin embargo, el CJNG no es conocido por aceptar derrotas pasivamente. La respuesta violenta del cártel no se ha hecho esperar. Se ha registrado un aumento alarmante en los ataques contra las fuerzas de seguridad, en lo que parece ser una demostración de fuerza y una advertencia al gobierno mexicano. Informes de inteligencia sugieren que el cártel está llevando a cabo una purga interna brutal, eliminando a cualquiera sospechoso de ser informante o colaborador de las autoridades. En los territorios controlados por el CJNG, la violencia ha escalado a niveles sin precedentes, con civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado. La reestructuración del imperio financiero del CJNG está en marcha. Fuentes cercanas a la investigación indican que se está produciendo un movimiento masivo de activos, con cambios rápidos de testaferros para evitar el rastreo de las autoridades. El cártel está explorando agresivamente nuevas rutas de lavado de dinero, llegando incluso a territorios financieros inexplorados como las criptomonedas. Hay indicios de que el CJNG podría estar buscando colaboraciones con otros grupos criminales para mantener su flujo de efectivo, lo que podría reconfigurar las alianzas en el submundo criminal. En el ámbito internacional, el impacto de la caída de Rosalinda se está sintiendo con fuerza. Autoridades de varios países han congelado cuentas y activos vinculados al CJNG, siguiendo el rastro del dinero que la jefa dejó expuesto. Este golpe financiero ha puesto las operaciones internacionales del cártel bajo un escrutinio sin precedentes. Agencias de inteligencia de todo el mundo están colaborando estrechamente, aprovechando esta oportunidad para desmantelar la red global del CJNG. Como resultado, algunas de las alianzas del cártel con organizaciones criminales en otros países parecen estar tambaleándose, ya que estos grupos buscan distanciarse del creciente cerco internacional sobre
del CJNG. El futuro del cártel Jalisco Nueva Generación pende de un hilo. La caída de Rosalinda ha expuesto vulnerabilidades que muchos creían inexistentes en esa poderosa organización criminal. Mientras las autoridades buscan capitalizar ese momento crucial, el CJNG lucha por mantener su cohesión y poder. Lo que suceda en los próximos meses podría determinar no solo el destino del cártel, sino también el curso de la guerra contra el narcotráfico en México y más allá. La incertidumbre reina y el mundo observa con atención cómo se desarrolla este capítulo crítico en la historia del crimen organizado global. Detrás de los titulares sobre capturas de capos y decomisos millonarios, se esconde una realidad devastadora. Las verdaderas víctimas del reinado del CJNG, familias destrozadas, comunidades enteras viviendo bajo un régimen de terror y un trauma generacional que amenaza con definir el futuro de México. La juventud mexicana, en particular, se encuentra en la línea de fuego. El CJNG ha perfeccionado el arte del reclutamiento de menores, ofreciendo un espejismo de poder y riqueza en un contexto de oportunidades limitadas. El costo para México va más allá de lo humano. La economía del país sangra por la fuga de inversiones, mientras que la corrupción sistémica socava cualquier intento de progreso real. Los miles de millones gastados en la interminable guerra contra el narcotráfico podrían haber transformado la nación. Nos enfrentamos a una crisis humanitaria de proporciones épicas, desplazamientos masivos, desapariciones y una impunidad que se burla de cualquier noción de justicia. La democracia misma está en juego, con el crimen organizado infiltrándose en cada fibra del tejido político y social del país. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, brillan destellos de esperanza, valientes organizaciones civiles, programas innovadores de prevención y una creciente conciencia internacional ofrecen un camino hacia adelante. La pregunta que queda es, ¿tendrá México la fuerza y la voluntad para reclamar su futuro de las garras del CJNG? El destino de una nación y posiblemente toda una región pende de esta respuesta.